¿Sabe cuál es el problema más grande que veo en la mayoría de las personas? No es la falta de oportunidades, es la costumbre de vivir por debajo de su capacidad. Recuerdo una vez, en Japón, ver a un hombre hacer el mismo trabajo simple todos los días, pero lo hacía con una excelencia que parecía extraordinaria. No era talento, era disciplina, y entendí algo. El potencial no está reservado para unos pocos, está escondido en lo que usted repite cada día. Pero usted se ha acostumbrado a hacer lo mínimo y por eso nunca descubre de lo que realmente es capaz. Hay una idea que quiero romper desde el principio porque suena bonita, pero es peligrosa. Creer que el potencial se descubre. No, el potencial se construye. No está escondido esperando a que un día usted se sienta listo, motivado o inspirado. Está esperando a que usted decida trabajar, repetir, fallar y volver a intentarlo, incluso cuando no tiene ganas. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas completamente distintas. En Colombia veía talento por todas partes. Personas inteligentes, creativas, con ideas increíbles, pero muchas veces sin disciplina. En Japón, en cambio, veía personas que no necesariamente eran las más talentosas, pero tenían una capacidad impresionante de hacer lo mismo bien, todos los días, sin excusas. Y ahí entendí algo que cambió mi manera de ver la vida. No gana el que tiene más talento, gana el que se entrena mejor. Usted cree que su potencial es algo que va a aparecer cuando encuentre su pasión, cuando llegue el momento perfecto o cuando alguien lo reconozca. Pero la realidad es otra. Su potencial aparece cuando usted empieza a cumplir con lo que dijo que iba a hacer, cuando repite lo correcto aunque sea aburrido, cuando se disciplina en lo pequeño, porque lo extraordinario no se construye en un día importante, se construye en días normales. Le pongo un ejemplo sencillo. Si usted decide levantarse temprano un solo día, no cambia nada. Pero si lo hace todos los días, aunque cueste, aunque duela, aunque nadie lo vea, empieza a convertirse en alguien diferente. Y ese alguien diferente es su verdadero potencial tomando forma. No es un momento mágico, es un proceso silencioso. El problema es que muchos quieren resultados sin proceso. Quieren ser fuertes sin entrenar, exitosos sin sacrificio, disciplinados sin incomodidad. Pero así no funciona. Cada vez que usted evita el esfuerzo, está alejándose de lo que podría llegar a ser. Y cada vez que hace lo que debe, aunque no quiera, está construyendo algo dentro de usted que nadie le puede quitar. Yo también he tenido días en los que no quería seguir, en los que era más fácil rendirme, buscar una excusa o posponer. Pero entendí que no se trata de cómo me siento, se trata de quién quiero ser. Y la identidad no se forma con intenciones, se forma con acciones repetidas. Usted no necesita descubrir nada nuevo. Necesita hacer bien lo que ya sabe que tiene que hacer. Comer mejor, organizar su tiempo, cumplir su palabra, dejar de quejarse, actuar. Ahí está la base de todo. Parece simple, pero es exactamente lo que la mayoría evita. Porque al final, su potencial no es algo que encuentra, es algo que demuestra. Y lo demuestra cada día. En lo que hace cuando nadie lo está viendo. Hay algo que quiero que entienda con total claridad porque puede cambiar su vida si lo acepta de verdad. El mayor límite que usted tiene no está afuera, está dentro de su mente. No es su país, no es su economía, no es su historia, es lo que usted cree de todo eso. He visto personas con muy pocos recursos lograr cosas extraordinarias y también he visto personas con todas las oportunidades del mundo no hacer absolutamente nada con su vida. Y la diferencia no estaba en el entorno, estaba en la mentalidad. Porque el entorno puede influir, sí, pero la mente decide qué hacer con lo que recibe. En Japón, algo que me impresionó mucho es cómo desde pequeño se enseña a las personas a respetar el proceso. Nadie está obsesionado con llegar rápido, sino con hacerlo bien. Y eso crea una mentalidad muy poderosa, la idea de que mejorar es posible siempre, incluso si empiezas desde abajo. En cambio, en muchos lugares he visto lo contrario. Personas que se detienen antes de empezar porque ya se dijeron a sí mismas que no pueden. Y ahí está el verdadero problema. No es la falta de capacidad, es la falta de creencia. Porque si usted cree que no puede, ni siquiera lo intenta. Pero si cree que puede, aunque sea difícil, al menos empieza. Y ese inicio cambia todo. Le voy a dar un ejemplo simple. Dos personas tienen el mismo trabajo, el mismo salario, el mismo día. Una de ellas piensa, ¿esto es lo que hay? No puedo mejorar. La otra piensa, voy a aprender algo nuevo cada día para salir de aquí. A los meses ya no viven la misma vida. No porque el mundo cambió, sino porque su mente cambió primero.
Usted no se da cuenta, pero muchas veces se habla a sí mismo peor que cualquier otra persona. Se dice no soy bueno, no soy disciplinado, no soy inteligente, y cada vez que lo repite no está describiendo la realidad, la está creando, porque la mente no solo piensa, la mente programa. Yo he conocido personas que al cambiar su forma de pensar cambiaron su destino completo. No porque de repente todo se volvió fácil, sino porque dejaron de verse como víctimas y empezaron a verse como responsables. Y esa pequeña diferencia lo cambia todo. El día en que usted entienda que sus pensamientos no son verdades absolutas, sino instrucciones que usted puede cambiar, ese día empieza su libertad, porque ya no vive reaccionando, empieza a decidir. No necesita ser perfecto, no necesita saber todo, no necesita tener todo resuelto, solo necesita dejar de repetir en su mente que no puede, porque mientras usted siga creyendo en sus límites, va a vivir dentro de ellos. Pero el día que cuestione esos límites, el día que se atreva a pensar diferente, ese día su realidad empieza a expandirse. Y entonces descubre algo poderoso. Nunca estuvo atrapado afuera. Solo estaba limitado por dentro. Hay una verdad que muchas personas no quieren aceptar porque les quita excusas cómodas. La motivación no es confiable, pero la disciplina sí lo es. La motivación depende de cómo se siente usted hoy, de si tuvo un buen día, de si está inspirado, cansado. Pero la disciplina no pregunta cómo se siente, solo pregunta qué tiene que hacer. He visto esto con mucha claridad al comparar dos formas de vivir. En algunos lugares, las personas esperan sentirse bien para actuar. Si no hay ganas, no hay acción. Si no hay emoción, no hay esfuerzo. Pero en otros entornos, especialmente en la cultura japonesa, el principio es diferente. Primero se actúa, después llega la motivación. No al revés. Y esa diferencia cambia destinos. Recuerdo algo muy simple que siempre me llamó la atención, el respeto por la rutina. Personas que hacen lo mismo todos los días, aunque no sea emocionante, aunque nadie las aplauda, llegan a tiempo, cumplen su trabajo, repiten el proceso. Y uno podría pensar que eso es aburrido, pero en realidad es lo que construye resultados extraordinarios con el tiempo. Porque la disciplina es acumulación, es como una cuenta bancaria invisible. Cada vez que usted hace lo correcto, aunque no tenga ganas, está depositando en su futuro. Y cada vez que se deja llevar por la pereza o la emoción del momento, está retirando de ese mismo futuro. Le pongo un ejemplo muy claro. Si usted solo estudia cuando está motivado, nunca va a aprender lo suficiente. Pero si estudia todos los días, incluso sin ganas, incluso con cansancio, en unos meses ya no es la misma persona. No porque tuvo más motivación, sino porque tuvo más constancia. La mayoría de la gente sobreestima lo que puede hacer en un día inspirado, pero subestima lo que puede lograr con pequeños actos repetidos durante años. Y ahí es donde la disciplina se vuelve más poderosa que cualquier emoción pasajera. Yo he tenido días en los que no había energía, en los que era más fácil postergar o descansar, pero entendí algo importante. Si yo dependo de la motivación, mi vida va a depender del caos emocional del día. Pero si dependo de la disciplina, mi vida empieza a tener dirección. La disciplina no es dureza, es libertad. Porque cuando usted hace lo que debe hacer, aunque no quiera, está tomando el control de su vida. Ya no es esclavo de su estado de ánimo. Ya no es víctima de sus impulsos. Y algo más importante todavía, la disciplina construye identidad. Cada vez que usted cumple con lo que prometió, se convierte en alguien más confiable para sí mismo. Y cuando se convierte en alguien confiable, empieza a creer en sí mismo. Y cuando cree en sí mismo, todo cambia. La motivación puede encender el inicio, pero solo la disciplina sostiene el camino. Y al final, no gana el más inspirado, gana el más constante. Hay una verdad que muchas personas evitan porque incomoda, pero precisamente ahí está el crecimiento. Su potencial no empieza en la comodidad, empieza justo donde termina ella. Mientras usted esté cómodo, no hay cambio. Puede haber descanso, puede haber rutina, puede haber seguridad, pero no hay transformación. He visto esto muchas veces en diferentes culturas, personas que tienen talento, habilidades, incluso oportunidades, pero que se quedan exactamente en el mismo lugar durante años. ¿Por qué? Porque el cambio exige incomodidad. Y la mente humana, por naturaleza, prefiere lo conocido aunque sea limitado, antes que lo desconocido aunque sea mejor. Recuerdo algo que siempre me llamó la atención cuando observaba la disciplina en Japón. Allí no se celebra el sentirse listo, se valora el hacerlo aunque no estés listo. Eso significa salir de la zona cómoda todos los días, mejorar un proceso, corregir un error,
repetir hasta hacerlo mejor. Y eso, con el tiempo, crea excelencia. Pero en muchos otros lugares he visto lo contrario. Personas esperando condiciones perfectas. Esperan motivación, esperan seguridad, esperan sentirse preparados. Y mientras esperan, la vida pasa. Porque la comodidad tiene una trampa silenciosa. No duele, pero tampoco te mueve. Le pongo un ejemplo simple. Si usted siempre hace lo mismo, siempre piensa lo mismo y siempre evita el esfuerzo extra, su vida se mantiene igual. Pero el día que decide hacer algo incómodo, como levantarse más temprano, aprender algo difícil o enfrentar un miedo, ese día comienza un cambio real. No porque sea grande, sino porque es diferente. Yo también he sentido esa resistencia interna. Ese momento en el que uno sabe lo que debe hacer, pero la mente dice mejor mañana, y si uno le hace caso a esa voz muchas veces, termina construyendo una vida pequeña sin darse cuenta. Pero cuando uno decide actuar a pesar de la incomodidad, empieza a descubrir otra versión de sí mismo. La incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de expansión. Es su mente diciéndole, esto es nuevo para ti, aquí estás creciendo. Pero la mayoría interpreta esa sensación como algo negativo y retrocede justo en el momento en el que debería avanzar. Piensa en esto. Cada habilidad que usted admira en otra persona fue incómoda al principio para esa persona. Nadie empieza siendo bueno en algo. Todos empiezan siendo torpes, inseguros, inestables. La diferencia es que algunos se quedan en la incomodidad hasta que se vuelve dominio. Y otros la evitan y nunca crecen. Usted no puede volverse fuerte sin resistencia, no puede volverse disciplinado sin esfuerzo, no puede volverse mejor sin salir de lo que ya controla. La comodidad le da descanso, pero la incomodidad le da evolución. Y aquí está la clave. Cada vez que usted elige lo fácil, está eligiendo quedarse igual. Pero cada vez que elige lo difícil, aunque sea un poco, está construyendo una nueva versión de sí mismo. Su potencial no está esperando en un lugar cómodo, está esperando al otro lado del esfuerzo que hoy está evitando. Hay algo que quiero decirle con total honestidad, aunque puede incomodar. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad. Fracasan porque se han vuelto expertas en fabricar excusas elegantes. Excusas que suenan inteligentes, razonables, incluso lógicas, pero al final siguen siendo excusas. He estado muy ocupado, no es el momento adecuado. Cuando tenga más dinero empiezo, cuando esté más preparado lo hago. Todas esas frases parecen maduras, pero en realidad solo están disfrazando el miedo o la falta de decisión. Y lo más peligroso es que, al ser elegantes, la persona deja de sentir que se está engañando a sí misma. He visto esto muchas veces. Personas con grandes ideas, con sueños claros, pero con una habilidad impresionante para justificar por qué no avanzan. Y lo curioso es que siempre tienen una razón válida. Siempre hay algo externo que explica su situación. Pero cuando usted depende siempre de razones externas, pierde el control de su vida. Recuerdo algo que observé en Japón que me impactó profundamente. Allí, cuando alguien falla, no pasa el tiempo buscando culpables sofisticados. Se mira el proceso, se identifica el error y se corrige. No hay tiempo para excusas elaboradas, porque el enfoque está en mejorar, no en justificar. En cambio, en muchos otros lugares he visto lo contrario. Si algo no funciona, lo primero que aparece es una explicación larga, detallada, bien construida, pero que no cambia nada. Y ahí está la diferencia entre crecer y quedarse igual. Le pongo un ejemplo simple. Si usted quiere empezar a entrenar, pero dice no tengo tiempo, la realidad es que sí tiene tiempo, pero lo está usando en otra cosa. Si dice estoy cansado, en realidad está priorizando el descanso sobre su objetivo. Si dice mañana empiezo, lo que realmente está diciendo es hoy no estoy dispuesto. Y cuando usted traduce las excusas a su forma real, dejan de ser tan convincentes. Yo también he visto en mi propia experiencia que el progreso empieza cuando uno deja de justificarse, porque mientras usted se explica, no actúa. Y mientras no actúa, nada cambia. Las excusas pueden darle paz momentánea, pero le quitan progreso permanente. El problema no es tener dificultades. Todos las tienen. El problema es usar esas dificultades como razón para detenerse. Porque cada excusa que usted repite se convierte en una barrera mental. Y esa barrera, con el tiempo, parece real, aunque haya sido construida por usted mismo. Dejar de buscar excusas no significa ignorar la realidad. Significa dejar de usarla como límite. Significa asumir que
Aunque las condiciones no sean perfectas, usted todavía puede hacer algo pequeño, algo simple, pero algo real. Porque al final, la diferencia entre una vida que avanza y una vida que se queda igual no está en las circunstancias, está en la honestidad con uno mismo. Y el día que usted deja de explicarse tanto y empieza a actuar, ese día comienza su verdadero cambio. Hay muchas personas que creen que primero necesitan entender todo para poder actuar. Quieren claridad total, seguridad absoluta, el plan perfecto, y mientras buscan eso, no hacen nada. Pero la realidad es exactamente al revés. La acción no viene después de la claridad, la acción es la que crea la claridad. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas que pasan meses pensando qué hacer con su vida, cambiando de idea constantemente, analizando, comparando, esperando sentirse seguras. Pero la mente, cuando está quieta demasiado tiempo, no se vuelve más clara, se vuelve más confusa, porque el exceso de pensamiento sin acción no ilumina el camino, lo nubla. Recuerdo algo que me enseñó la experiencia entre dos formas muy distintas de vivir. En algunos entornos, la gente intenta tener todo resuelto antes de dar un paso. En otros, se da el paso primero y se ajusta en el camino. Y la diferencia entre ambos no es inteligencia, es movimiento. Piensen esto de forma sencilla. Si usted está en un cuarto oscuro y quiere encontrar la salida, no sirve quedarse quieto pensando dónde está la puerta. Tiene que moverse, tocar paredes, explorar, avanzar. Y en ese movimiento aparece la información que antes no tenía. Eso es exactamente lo que pasa con la vida. Yo mismo he observado que cada vez que una persona empieza a actuar, aunque no tenga todo claro, algo curioso sucede. La mente empieza a organizarse. Las decisiones se vuelven más simples. Las opciones irrelevantes desaparecen y de repente aparece dirección. No porque el mundo cambió, sino porque la acción filtró el ruido. El problema es que muchas personas esperan sentir seguridad antes de empezar, pero la seguridad no es un requisito, es un resultado. No se obtiene pensando, se obtiene haciendo. Cada pequeño paso le da información nueva a su mente. Cada error corrige su dirección. Cada intento le enseña algo que antes no sabía. Le pongo un ejemplo claro. Si usted quiere aprender a nadar, puede leer todos los libros del mundo sobre natación, pero hasta que no entre al agua, no va a entender realmente cómo flota su cuerpo. Y al principio será incómodo, incluso confuso. Pero es justamente esa experiencia la que le da claridad. Yo he aprendido que la vida funciona igual. Uno no se vuelve claro antes de moverse. Uno se vuelve claro porque se mueve. Y si espera demasiado tiempo a entenderlo todo, lo único que hace es alejarse del progreso. La acción tiene un efecto poderoso. Elimina ilusiones. Muchas ideas que parecen buenas en la mente desaparecen cuando se ponen en práctica. Y muchas cosas que parecen imposibles en la mente se vuelven simples cuando se intentan. Por eso, el mayor error no es equivocarse, el mayor error es quedarse paralizado esperando certeza. Porque la certeza no llega al principio, llega después del movimiento. Así que no espere tener todo resuelto para empezar. Empiece con lo que tiene, aunque sea poco, aunque no sea perfecto. Porque en cada paso que da, su mente se ajusta, su visión se aclara y su camino aparece. Y al final, descubrirá que nunca necesitó verlo todo claro para avanzar. Solo necesitaba empezar a moverse. Hay una verdad que puede incomodar al principio, pero que también puede liberarlo si la acepta de corazón. Usted es responsable de todo lo que le pasa ahora. No significa que todo lo que ha vivido haya sido su culpa, pero sí significa que todo lo que ocurre hoy está bajo su capacidad de respuesta. Y ahí está el poder. He visto muchas personas vivir atrapadas en una mentalidad peligrosa, la de buscar siempre a quién culpar. Si algo no funciona, es el país, es la economía, es la familia, es el jefe, es la suerte, y aunque algunas de esas cosas puedan influir, ninguna de ellas tiene el control final sobre su vida. El control final lo tiene usted en cómo responde. Recuerdo algo que siempre me impactó al observar diferentes culturas. En algunos lugares, la gente dedica mucho tiempo a explicar por qué no puede avanzar. En otros, la energía se enfoca en una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo ahora? Y esa pregunta cambia todo, porque deja de poner el poder afuera y lo regresa adentro. Le pongo un ejemplo simple. Dos personas pierden el mismo trabajo. Una dice, no es justo, todo me sale mal, el sistema está en mi contra. La otra dice, ok, ¿qué puedo aprender de esto y qué puedo hacer ahora? Meses después, sus vidas ya no se parecen en nada. No porque el evento fue diferente, sino porque la respuesta fue diferente. Yo he aprendido que la responsabilidad no es una carga, es una forma de libertad. Porque en el momento en que usted deja de culpar, deja de depender.
Y cuando deja de depender, empieza a construir. Mientras usted cree que todo depende de factores externos, usted está esperando que el mundo cambie para que su vida cambie. Pero cuando asume responsabilidad, entiende que el cambio empieza con usted. Y esto no es teoría, es práctica diaria. Cada decisión que toma, cada hábito que mantiene, cada acción que repite, está construyendo su situación actual. Su vida de hoy no apareció de la nada. Es el resultado de muchas pequeñas decisiones acumuladas. He visto esto incluso en cosas muy simples. Personas que quieren una vida más ordenada, pero no ordenan su tiempo. Personas que quieren salud, pero no cuidan lo básico. Personas que quieren disciplina, pero siguen postergando. Y no es falta de capacidad, es falta de responsabilidad sobre el presente. Asumir responsabilidad significa dejar de preguntarse ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntarse ¿qué voy a hacer con esto? Y esa pequeña diferencia cambia su identidad, porque deja de verse como víctima de las circunstancias y empieza a verse como creador de respuestas. La verdad es que usted no controla todo lo que le sucede, pero sí controla lo que hace con eso. Y ahí está su verdadero poder, en la forma en que interpreta, decide y actúa frente a lo que vive hoy. El día que deje de buscar culpables y empiece a buscar soluciones, ese día su vida deja de estar en pausa y empieza a avanzar. Hay algo que muchas personas subestiman y sin embargo determina silenciosamente su destino, el entorno. Su entorno puede elevarlo o destruirlo. Y no lo hace de forma directa o evidente, lo hace poco a poco, a través de lo que usted escucha, lo que usted ve y lo que usted acepta como normal. He observado algo muy claro a lo largo de los años. Las personas rara vez se convierten en algo completamente diferente a lo que las rodea. Si su entorno es disciplinado, usted empieza a normalizar la disciplina. Si su entorno es caótico, usted empieza a justificar el caos. Y sin darse cuenta, deja de decidir su vida conscientemente y empieza a copiarla inconscientemente. Recuerdo una diferencia muy marcada que siempre me hizo reflexionar. En algunos lugares, las conversaciones giran en torno a quejas, problemas, falta de oportunidades, cansancio. En otros, las conversaciones giran en torno a mejoras, soluciones, procesos, responsabilidad. Y lo más importante, no es lo que se dice, sino lo que eso le hace a la mente con el tiempo. Porque su mente no solo escucha palabras, su mente las absorbe. Y si usted pasa suficiente tiempo en un entorno donde se normaliza la mediocridad, deja de verla como mediocridad. Empieza a verla como lo normal. Y ahí es donde el crecimiento se detiene sin que usted se dé cuenta. Le pongo un ejemplo simple. Si usted pasa tiempo con personas que siempre llegan tarde, al principio le incomoda, pero después empieza a parecer normal. Si está rodeado de personas que no cumplen lo que prometen, eventualmente usted también baja su estándar. No porque lo decida conscientemente, sino porque el entorno lo va moldeando lentamente. Yo he visto también lo contrario. Personas que no tenían grandes condiciones, pero que al rodearse de personas más disciplinadas, más enfocadas, más responsables, empezaron a cambiar sin darse cuenta. No fue magia, fue influencia. El entorno correcto no le da éxito automáticamente, pero sí le muestra un estándar más alto. Sin embargo, hay algo importante que debe entender. El entorno no solo son las personas, también son los hábitos, los lugares, las conversaciones y hasta la información que consume todos los días. Todo eso está formando su manera de pensar, aunque usted no lo note. Por eso, no se trata de culpar al entorno, se trata de observarlo con honestidad. Preguntarse, ¿esto me está elevando o me está limitando? Porque muchas veces la comodidad del entorno es exactamente lo que impide el crecimiento. Es familiar, es conocido, pero no es suficiente. Alejarse de ciertos ambientes no es egoísmo, es responsabilidad, porque usted no puede construir una mentalidad fuerte en un ambiente que constantemente la debilita. Y al mismo tiempo, acercarse a entornos mejores no es suerte, es decisión. Al final, su vida no solo es el resultado de lo que usted hace, sino también de lo que usted permite que lo rodee. Y el día que empiece a elegir conscientemente su entorno, ese día empieza a elegir conscientemente su futuro. Hay una idea que puede cambiar por completo la forma en que usted enfrenta la vida si la entiende bien. El dolor no es su enemigo, es su entrenamiento. El problema es que muchas personas interpretan el dolor como una señal de que están haciendo algo mal, cuando en realidad muchas veces es una señal de que están creciendo, ¿no? He visto algo repetirse en diferentes culturas y experiencias. Cuando una persona empieza algo nuevo, ya sea un hábito, un negocio, un estudio o un cambio personal,
inevitablemente aparece incomodidad. Y en ese punto hay dos caminos. Uno es evitar el dolor y volver a lo conocido. El otro es atravesarlo y fortalecerse. Y la mayoría elige el primero. Recuerdo algo que siempre me llamó la atención al observar la disciplina en Japón. Allí el esfuerzo no se ve como sufrimiento inútil, sino como parte natural del proceso. Nadie espera que aprender algo importante sea cómodo desde el principio. Se entiende que la incomodidad es señal de progreso, no de fracaso. Y eso cambia completamente la relación con el esfuerzo. Pero en otros contextos he visto lo contrario. En cuanto aparece dificultad, la mente interpreta que algo está mal. Esto no es para mí. Esto es demasiado difícil. Quizás debería parar. Y así, muchas personas abandonan justo en el momento en el que estaban empezando a fortalecerse. Piense en esto de forma simple. Cuando usted entrena su cuerpo, el músculo no crece en el momento en que levanta el peso, crece después, cuando siente el esfuerzo. Ese dolor no significa daño, significa adaptación. Y con la mente ocurre exactamente lo mismo. Yo he aprendido que cada etapa difícil de la vida trae consigo una forma de fortalecimiento que no se puede obtener de otra manera. Los errores, los fracasos, las pérdidas, las frustraciones, no están ahí para detenerlo, están ahí para formarlo. Pero solo si usted no huye de ellos. Le pongo un ejemplo claro. Si usted nunca enfrenta situaciones difíciles, nunca desarrolla resistencia. Si nunca atraviesa incomodidad, nunca desarrolla disciplina. Si nunca experimenta fracaso, nunca desarrolla humildad ni aprendizaje real. Es el contraste lo que lo fortalece. El problema es que la mente busca siempre lo fácil, lo cómodo, lo inmediato. Pero lo fácil no construye carácter. El carácter se forma en los momentos en que usted tiene dos opciones: rendirse o continuar. Y decide continuar. He visto personas que después de atravesar momentos difíciles se transforman por completo. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque lo usaron como herramienta. Aprendieron, ajustaron, crecieron. Y después de eso, ya no eran las mismas personas. El dolor no llega para destruirlo, llega para mostrarle de qué está hecho. Pero si usted lo interpreta como enemigo, va a huir. Y cada vez que huye, pierde una oportunidad de fortalecerse. La clave no es evitar el dolor, sino aprender a entenderlo. Porque cuando usted deja de pelear con el proceso y empieza a usarlo, descubre algo poderoso. Que lo que hoy le cuesta, mañana será su fuerza. Hay una verdad que muchas personas no valoran lo suficiente, pero que sostiene silenciosamente toda su vida. Su palabra con usted mismo define su destino. No lo que promete a los demás, no lo que dice en público, sino lo que se promete a sí mismo en silencio y cumple o no cumple. He visto que la mayoría de las personas no pierden confianza en el mundo, pierden confianza en sí mismas. Y esa pérdida no ocurre de un día para otro, ocurre poco a poco. Cada vez que dicen mañana empiezo y no empiezan, cada vez que dicen esta vez sí lo haré y vuelven a fallar en lo mismo. Sin darse cuenta, van rompiendo su propia credibilidad interna. Recuerdo algo que siempre me impresionó en la forma de pensar disciplinada que he observado en ciertos entornos. La palabra no es solo comunicación, es identidad. Cuando una persona dice que hará algo, lo hace. No porque sea fácil, sino porque entiende que cada promesa cumplida refuerza su carácter y cada promesa rota lo debilita. Pero en otros contextos he visto lo contrario. Personas que constantemente se prometen cambios. Empezar a entrenar, levantarse temprano, estudiar más, organizar su vida. Pero esas promesas se quedan en el aire. Y lo más peligroso es que con el tiempo dejan de creer en sí mismas sin darse cuenta. Le pongo un ejemplo simple. Si usted le dice a alguien más que va a hacer algo y no lo cumple, esa persona pierde confianza en usted. Pero cuando usted se falla a sí mismo repetidamente, el daño es mucho más profundo, porque es usted quien deja de confiar en usted mismo. Y una persona que no confía en sí misma necesita motivación constante para todo. Yo he aprendido que la verdadera disciplina no empieza en lo grande, empieza en lo pequeño. En cumplir lo que usted dijo que haría, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo aplauda, aunque parezca insignificante, porque ahí es donde se construye la identidad. Cada vez que usted cumple su palabra interna, su mente aprende algo muy poderoso. Puedo confiar en mí. Y cuando su mente llega a esa conclusión, empieza a actuar con más seguridad, con más enfoque, con más fuerza. Pero cada vez que usted rompe esa palabra, su mente aprende lo contrario. No puedo confiar en mí. Y así se va formando su destino sin que usted lo note. No por grandes eventos, sino por pequeñas decisiones repetidas. He visto personas transformar su vida no porque hicieron algo extraordinario de un día para otro, sino porque empezaron a cumplir lo básico con constancia.
Dijeron que lo harían y lo hicieron. Una y otra vez. Y en ese proceso se convirtieron en personas diferentes. Porque al final, el mundo responde a la forma en que usted se trata a sí mismo. Si usted se respeta, el mundo lo respeta. Si usted se incumple, su vida refleja ese incumplimiento. Su destino no empieza en lo que sueña, empieza en lo que usted cumple cuando nadie lo está viendo. Y ahora quiero que se lleve esta última idea porque es la más importante de todas. Usted puede escuchar muchos consejos, puede ver muchas ideas, puede sentirse motivado por un momento, pero si no hay acción, nada cambia. Todo lo que hemos hablado hoy solo tiene valor si usted lo convierte en vida real. No espere a sentirse listo, porque ese momento nunca llega. No espere a que todo sea perfecto, porque nunca lo será. No espere a que desaparezca el miedo, porque el miedo siempre estará ahí cuando usted intente crecer. La diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no es la ausencia de miedo, es la decisión de avanzar a pesar de él. Usted no nació para quedarse en el mismo lugar mental donde está hoy. Usted nació con la capacidad de cambiar, de aprender, de mejorar, de levantarse una y otra vez, pero esa capacidad solo se activa cuando usted decide usarla. Nadie lo va a hacer por usted. Nadie va a vivir su disciplina, nadie va a cargar su responsabilidad, nadie va a tomar sus decisiones. Cada día que usted se levanta, tiene una oportunidad silenciosa. Seguir igual o empezar a cambiar. Y aunque parezca pequeño, ese momento se repite toda la vida. Y la suma de esas pequeñas decisiones es lo que termina definiendo quién se convierte usted. No subestime lo que hace hoy. No subestime lo que piensa hoy. No subestime lo que repite hoy en su mente. Porque ahí, en lo invisible, se está construyendo su futuro. Y cuando mire hacia atrás un día, se dará cuenta de algo muy simple pero muy poderoso. Su vida no cambió en un solo momento. Cambió en el momento en que usted decidió no rendirse consigo mismo nunca más.